Hay lugares en este mundo que desafían la lógica. ¿Una isla en donde todas las personas viven con máscaras antigases? ¿O una población en donde por ley está prohibido morirse? Sí. Así como lo oyes, está prohibido morirse. O quizás, en pleno siglo XXI, una ciudad en la que sus habitantes viven bajo tierra. Pues en estos lugares es donde la supervivencia no es un derecho, sino una elección, donde cada día es un acto de resistencia y cada noche, una promesa cumplida. Este es un viaje a 3 rincones únicos del planeta. 3 lugares donde lo extremo no es la excepción, sino la norma. En las sombras del volcán Oyama, las máscaras no son solo protección, sino símbolos de amor por una isla que nunca dejarán atrás. En un océano desértico, los habitantes de Cube Pidi encontraron refugio bajo la tierra, donde las piedras brillan como sueños ocultos. Y en la oscuridad eterna de Longyearbyen, la vida sigue floreciendo, aunque la muerte misma esté prohibida. Este es el relato de quienes aprendieron a vivir donde otros habrían renunciado. Es un tributo a los paisajes que respiran, a las ciudades que no duermen, y a las personas cuyo fuego interior nunca se apaga. Esta es la historia de 3 lugares extraordinarios, donde la vida no solo existe, persiste. Por supuesto, si decides acompañarnos en este fascinante viaje, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un like al final y compartir este video con tus amigos. Esa es la mejor manera de alentarnos a seguir adelante, llevando lo mejor de nosotros hasta ustedes. Y así, sin más, empezamos. Yo soy el volcán Oyama. El volcán que nunca duerme, y soy considerado amo y señor de la isla de Miyake-jima en Japón. Más conocida como la Isla de las Máscaras, y esta es mi historia. Mis habitantes viven bajo mi sombra y cada día llevan sus máscaras de gas, listas para colocárselas si libero mi aliento venenoso. Es decir, por si de nuevo siento la necesidad de hacer erupción. Los historiadores cuentan que he tenido varias erupciones a lo largo de los siglos, desde 1459 hasta el 2000, y cada una ha causado alteraciones significativas en mi isla. Es por esto que mis habitantes estaban acostumbrados a mi presencia y habían tomado medidas para adaptarse a la vida conmigo. Durante muchos años, el uso de esas máscaras era obligatorio, dado que mi actividad, aunque moderada, ponía en peligro sus vidas debido a mis emanaciones de gases. Sin embargo, la vida continuaba de manera tranquila y mis habitantes trataban de adaptarse. Pero, lamentablemente, hace 24 años, en el año 2000, no pude contener mi naturaleza de volcán activo. Rugí desde lo más profundo de la tierra, arrojando gases tóxicos al cielo y cubriendo la isla con mi aliento de ceniza sulfúrica. En mi isla vivían cerca de 4.000 personas que fueron evacuadas por las autoridades, incluso contra su voluntad, y aunque nunca fue mi intención causar tantos daños, y a pesar de que nadie perdió la vida por mi erupción, el impacto social, psicológico y moral devastó por más de 5 años a mis antiguos habitantes. Durante 5 largos años, mi isla y yo quedamos aislados, mientras yo seguía respirando humo y fuego. Nadie podía acercarse. Pero en 2005, ellos regresaron. Volvieron sabiendo que yo nunca desapareceré del todo, pero aceptaron vivir conmigo, a pesar del riesgo. Mis antiguos amigos habían regresado. Esta era su tierra, la que fue tierra de sus padres y de los padres de sus padres. Así que más de 2.700 personas regresaron con el propósito de rehacer sus vidas. Sus mandatarios entonces tomaron la decisión de reglamentar el uso de nuevas máscaras. Y aunque algunas zonas permanecen restringidas por seguridad y mis emisiones tóxicas todavía ocurren ocasionalmente, la vida en mi isla y la de mis personas se ha vuelto más estable. Aquí, vivir significa estar preparado. No porque yo lo quiera, sino porque la naturaleza siempre nos recuerda que hay fuerzas muy poderosas que ni mis amigos ni yo podemos controlar. Sin embargo, mis personas han podido salir adelante y, aunque no todos regresaron, hoy mis 2.700 habitantes han rescatado nuestra isla y han transformado su historia en una oportunidad para atraer turistas. Buscan en el buceo y snorkeling, donde mis aguas albergan delfines, tortugas y corales, un paraíso único. Y en el senderismo, las rutas que, por mis playas de arena negra y áreas boscosas, que ofrecen vistas impresionantes. Este soy yo, el volcán Oyama. Esta es mi historia. La de mis personas y la de mi isla. La isla de las máscaras. Yo soy Cube Pidi, una ciudad donde mis habitantes viven dentro de mis entrañas y se refugian del sol abrasador que todo lo consume, y esta es mi historia.
Todo comenzó en 1915, cuando un joven aventurero descubrió en mí algo más valioso que agua. Ópalos. Una piedra preciosa conocida por su juego de colores iridiscentes. Y fue ese brillo fascinante lo que atrajo a buscadores de fortuna de todo el mundo. Sin embargo, vivir en el desierto australiano no es tarea fácil. El desierto no perdona, y mis temperaturas extremas obligaron a los primeros habitantes a excavar hogares bajo tierra, encontrando en mis profundidades el refugio que no podían tener en la superficie. Al principio, la construcción fue un trabajo arduo, con pico y pala en mano, pues los mineros y sus familias cavaban día y noche abriendo túneles en la roca arenisca para crear sus primeros hogares. Con el tiempo, aprendieron a usar pequeñas cargas explosivas para avanzar más rápido, abriendo paso a casas más grandes y cómodas. En los años 60, con la fiebre del ópalo en pleno apogeo, llegaron a mí las excavadoras y taladros neumáticos, lo que les permitió ampliar la ciudad bajo tierra. Así se construyeron no solo viviendas, sino también iglesias, bares y hasta hoteles subterráneos, convirtiéndome a mí, QVPD, en una comunidad única en el mundo. Mi nombre, QVPD, proviene de la lengua de los pueblos aborígenes locales y significa hombres blancos en un hoyo, una referencia a los mineros que hicieron de mis entrañas su hogar. Aquí, cada día es un desafío. Yo no tengo jardines ni parques, porque el agua es un lujo. En lugar de césped, algunas de mis personas exhiben placas de pasto artificial y antiguas máquinas mineras como símbolo de orgullo. A pesar de las dificultades, mis habitantes no se rinden. Ellos han encontrado una forma de vida que mezcla tradición, ingenio y resistencia. Hoy, sigo siendo un lugar fascinante para los turistas que buscan experiencias únicas. En mis hoteles subterráneos, los visitantes descansan en silencio absoluto, mientras que las iglesias excavadas en la roca dentro de lo más profundo de mí ofrecen un espacio de paz en medio del desierto. Mis habitantes no solo han domado el desierto, sino que me han convertido en un hogar acogedor. Aquí, la vida es dura, pero también llena de oportunidades. Dentro de mí, se han filmado momentos memorables de la película Más allá de la cúpula del trueno de 1985, donde mi entorno desértico dio vida a un escenario inhóspito y brutal. También aparezco en Pitch Black del año 2000, donde mis paisajes representan un planeta alienígena sumido en la oscuridad. Estos rodajes no solo trajeron a grandes equipos de producción, sino también un toque de magia cinematográfica que se ha quedado en mis tierras. Hoy, los turistas vienen a explorar los lugares donde estas historias tomaron forma, añadiendo una nueva dimensión a la experiencia de conocerme. Mis personas me llaman hogar, y lo hacen con orgullo, porque ser parte de mí, de QVPD, más que vivir en el desierto, es un acto de fe y perseverancia. Esta soy yo. QVPD. Esta es mi historia y la de mis personas, en una ciudad escondida bajo tierra, donde el sol no puede llegar, pero el fuego en los corazones de mis habitantes nunca se apaga. Yo soy la oscuridad eterna de la ciudad de Longyearbyen, Noruega. Soy la reina de esta región, y esta es mi historia y la de mis habitantes. Vivo en el archipiélago de Svalbard, un conjunto de islas perdidas en el océano Ártico, a medio camino entre Noruega continental y el Polo Norte. Las leyes de mi ciudad son muy estrictas. Aquí, está prohibido morir o ser enterrado. En Longyearbyen, mi ciudad, es obligatorio portar armas. As you can see, I have the pump gun on my backpack. You have to have that because of the polar bears. Porque en mis sombras se esconden seres temibles, como lobos y osos polares. Aquí, está prohibido por ley, tener gatos. Pues la vida en Longyearbyen debe respetar el delicado equilibrio de la naturaleza, y la presencia de gatos podría alterar esa armonía al poner en peligro a las aves árticas. La vida en mi ciudad se ajusta a reglas estrictas, porque sobrevivir aquí es un desafío constante. Todo empieza con el permafrost, la capa de suelo que permanece congelada por años, guardando secretos en su interior. Aquí, nada se descompone. Cada cuerpo enterrado queda preservado como si el tiempo nunca hubiera pasado. Durante la pandemia de gripe española en 1918, las personas que fueron enterradas en mi suelo, al ser exhumadas, se encontraban en perfecto estado. Those people are buried here. The frost in the ground is permanent, so they won't ever rot. Y décadas más tarde, los científicos encontraron que el virus seguía presente, dado que la congelación lo había mantenido vivo. Este hallazgo desató temores, porque si el calentamiento global derritiera el permafrost, antiguos virus podrían liberarse nuevamente. El peligro no acaba ahí.
Los lobos, zorros y osos polares podrían desenterrar cuerpos para alimentarse, convirtiéndose en portadores del virus. Por eso, desde 1950, morirse o enterrar cuerpos en mi suelo está prohibido, y cada persona que enferma gravemente o fallece aquí debe ser trasladada desde la isla al continente para su entierro. Más exactamente a Noruega. En mi tierra, yo, la oscuridad eterna, me extiendo por meses sin interrupción, y cuando finalmente la luz regresa, brilla sin descanso. Esta dualidad extrema convierte cada día en un desafío para quienes me habitan. Durante la noche polar, salir de las casas es un riesgo constante para mis personas puesto que, en mis sombras acechan depredadores silenciosos y letales. Por eso, portar armas es obligatorio por ley. Cualquiera que se aventure fuera del asentamiento debe llevar un rifle al hombro, listo para enfrentar lo inesperado. Dentro de mis entrañas, se encuentra el Banco Mundial de Semillas. Una gran bóveda inaugurada en 2008 con la misión de preservar la biodiversidad agrícola mundial. Este banco es un arca de vida, y es conocida como el Arca de Noé de la agricultura. Su propósito es almacenar semillas de todo el planeta como un respaldo en caso de catástrofes naturales, pandemias, guerras nucleares o cualquier evento que amenace la producción de alimentos en el futuro. La oscuridad es mi reino, pero en mis profundidades también guardo la promesa de un nuevo comienzo. Aquí, la vida y la supervivencia caminan de la mano, bajo la sombra de mis largas noches y el brillo interminable de mis días sin fin. Yo soy la oscuridad de la ciudad de Longyearbyen. La ciudad en donde está prohibido morirse, pero también, en donde yace el tesoro más grande para proteger a la humanidad, y esta es mi historia. Si disfrutaste nuestro contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Con tu apoyo, podremos seguir trayendo más historias. Visita nuestro canal y gracias por ser parte de El Arca del Saber.